Bueno, ¿cómo están? Iniciamos la primera parte de la videoclase 3 y como veníamos trabajando antes y marcábamos el tema de que el tetraedro marca un poco las clases, hoy empezamos a entrar con un poco más de detalle a lo que sería la dimensión material funcional eh, en términos del tetraedro, ¿no? O del polo de la fisis, en particular con los subsistemas ecológico y tecnológico. En esta línea, el capítulo que trabajaremos primera instancia por el tema de las dimensiones reconocidas en una organización, eh, es un libro escrito por el psicólogo argentino Aldo Schlemenson. Ahí tienen algunos datos, la tapa del libro a la que pertenece este capítulo y una imagen de él. Y lo primero que quiero comentarles, como ya saben ustedes, la idea no es repetir el texto, ya que lo tienen ahí en su versión digital, pero lo que primero quiero resaltar es el año que fue escrito este libro. Estamos hablando de un libro ya con su tiempo, del año 1992, sobre todo para tener en cuenta el contexto que también se estaba dando en Argentina, específicamente respecto a las leyes vinculadas a lo que después se denominó por un lado, eufemísticamente, podríamos decir desde la línea política, la flexibilización laboral para favorecer la supuesta generación de empleo, pero desde la crítica de quienes se ocupaban del análisis del trabajo y los gremios y distintos sectores también del ámbito político partidario, lo denominaron como la precarización de, del laborales y con la denuncia de la pérdida de derechos conquistados históricamente, lo que además no supuso en términos reales un incremento en el porcentaje y la cantidad de trabajo, estoy hablando parte específicamente de los años 90, sino que uno de los factores de ese momento fue eh, la decisión de no producir en la Argentina. No más que nada el ensamblamiento de partes o de organizaciones vinculadas a los servicios, pero el aparato productivo eh, fue claramente dejado de lado, produciendo, además de la paridad ficticia con el dólar en aquel momento, eh, unos desbarajustes importantes que terminarían eclosionando, paradójicamente, también con con un ministro que era tanto Cavallo en esta época menemista, después de suceder a otros dos o tres ministros antes que él, pero rápidamente fue Domingo Cavallo, y después culminaría en el famoso diciembre del 2001, con una de las crisis económicas más importantes de nuestro país, en la que también luego, eh, o digamos previamente, con el gobierno de la Alianza de la Rúa, también aparecía Cavallo en aquel momento como ministro de Economía. Digo esto para que también sepan leer en estos aportes eh, algunos aspectos en los que me voy a centrar para darle más contenido o ayornarlo a lo que suponen algunos conceptos. En primera instancia me gustaría que vayamos desmenuzando la definición de organización que da Schlemenson y vamos a ir a algunas, algunas palabras. Obviamente cuando hablamos ya de organización acá directamente, si lo vamos vinculando con las clases anteriores, estamos en lo que mencionamos la acepción de institución restringida de la perspectiva de la psicología institucional psicoanalítica y también a la versión de establecimiento, donde se produce un valor, en la perspectiva del socio-psicoanálisis liderada por Gerard Mendel. Eh, entonces vamos a ver algunas partes de algunas palabras en particular de esta definición de organización
que brinda Schlemenson. Cuando se refiere a sistema, entonces uno ahí supone una articulación de factores determinados, reconocidos o construidos para obtener resultados esperables. Esa es un poco la cuestión de por qué lo llama sistema sociotécnico. Y en este caso, lo técnico es porque en el caso de una organización del trabajo, se necesita que los miembros eh, aporten saberes y conocimientos acordes a la tarea que se propone realizar las organizaciones por las cuales fueron convocados y que también esos pueden ser actualizados de acuerdo a la evolución del trabajo de la misma. O sea que también los saberes o lo técnico también supone una evolución histórica de acuerdo a la producción que lleve a cabo la organización, que puede, como decíamos, producción de objetos o producción de valor o generación de servicios. ¿Mm? En este caso estamos hablando de una fábrica que produce automóviles hasta instituciones educativas que producen eh, nuevos saberes o la salud, que lo que trata de generar es mayor salud en la población. Cuando se habla de un sistema sociotécnico integrado, entonces lo integrado supone que existe una coherencia complementaria entre las diferentes dimensiones que constituyen la organización. Y cuando dice deliberadamente constituido, da cuenta de que no es algo natural en este tipo de organizaciones que producen un valor socialmente reconocido, sino significa que cada organización del trabajo fue pensada e implementada para producir algo que sin su presencia, la de esta organización, no podría darse naturalmente. Es decir, que es una creación de algo que no estaba ahí antes o que también viene a eh, incrementar organizaciones que tienen que ocuparse de atender necesidades que una sola organización, aun cuando sea de una área, no alcance para satisfacerlo en toda su audiencia o la población destinataria. Eh, Obviamente, que ahora después nos vamos a ocupar del contexto, ¿no? También en el que se producen las organizaciones, que es bastante, como decíamos recién, como hablamos de los años 90, muy determinante. Respecto al punto de la satisfacción de las necesidades, quizás es el punto más crítico, sobre todo en relación a quienes desarrollan su quehacer en la misma, porque entra en la vinculación directa con lo que da o no sentido al trabajo realizado allí. Y esto es un tema que iremos abordando en cada clase y más específicamente cuando lleguemos a la vinculación entre satisfacción y sufrimiento en la tarea desde la perspectiva de la psicodinámica del trabajo vinculada a Christophe de Jour. Y uno podría decir que aunque en primera instancia lo salarial y las condiciones de trabajo parecieran ser las necesidades principales a satisfacer en una organización del trabajo, el aspecto subjetivo y colectivo sobre el sentido del trabajo y que la organización lo favorezca o no, se convierte en un factor también de mucho peso en la salud mental y también en la física, que es lo que les comentaba, que también iremos ampliando en la clase sobre satisfacción y sufrimiento. Como decíamos, respecto al contexto de la organización, es que si bien lo veremos ahora más específicamente algún temita en las dimensiones, que lo aborda también el autor, eh, eh, quizás podríamos decir que cuando él menciona la mutua determinación entre organización y contexto, puedo decir que es relativa. Es decir, el histórico tiene quizás más determinación sobre la organización que lo que la organización puede tener sobre sobre ese contexto, que quizás sea más de determinación hacia la organización del contexto y más de unos condicionamientos que pueda plantear el tipo de organización hacia el contexto. Salvo, y acá es lo importante, salvo si estamos hablando de organizaciones de altísima complejidad, de muchísima gente trabajando y sobre todo en lugares donde la tarea que realiza ocupa un alto porcentaje de la población, eh, o también cuando determinadas asociaciones entre organizaciones de determinada rama eh, se unen para hacer presión sobre el contexto en general el político económico. Ahí podríamos decir que hay una
mayor determinación que genera, o esto, como decíamos antes, cambio de leyes, o bueno, o situaciones de conflicto intenso, y nuestro país inclusive hasta ha generado golpes de Estado, por ejemplo, vinculadas no solo a la organización, sino también a lo ideológico. Muchas organizaciones han sido en nuestra historia eh, financiadoras de determinados movimientos políticos de facto. Eh, o por ahí mal dicho, movimientos políticos, sino gobiernos de facto que han tomado el poder. Esto no quiere decir que hoy las organizaciones grandes también no tengan relaciones con lo político partidario, pero aquí estamos hablando de momentos de alta presión donde incluso determinan tanto el contexto que pueden modificarlo. Pero en la cotidianeidad podríamos decir que hay una mayor incidencia del contexto, e incluso si lo planteamos como lo diría Luró, el Estado como institución bien amplia es de alguna manera la que moldea a partir de sus cuestiones de orden político y legislativo y las políticas de orden económico y social, moldea de alguna manera eh, a las instituciones que son parte de una sociedad en determinado momento. Y obviamente en ese proceso de instituyente e institucionalización, eh, dentro de esa mutua determinación o condicionamiento, también el peso de cada uno de esos factores del movimiento dialéctico también tendrá mayor peso uno sobre otro, también en determinados contextos. Bueno, eh, una cosa también que quería decir es que el último párrafo, previo al tema de las dimensiones, ahí podríamos decir que, a ver, aparece más como una expresión de deseo que el autor Julio César Nefa plantea como una política institucional necesaria e ideal para los miembros de una organización, en el sentido que puedan estar participando en la concepción de la tarea, incorporando los saberes y haceres eh, que los trabajadores desarrollan en su quehacer laboral cotidiano, su identificación con el proyecto general y reconocerse en todo el proceso de trabajo, tal como mismo Gerard Mendel plantearse en relación a recuperar el sentido del trabajo en la medida que los actos parciales de cada trabajador se incorporan y contribuyen al acto global institucional, garantizando así el acto poder y como efecto, sobre todo psíquico, la generación de mayor satisfacción en la tarea que se realiza. Y también la satisfacción como persona en su identidad psicosocial. Pero la realidad es que esto, respecto de esta política, en general no es que ocurra, por eso dice que es como una expresión de deseo y han trabajado en función de esto, pero en general esto no ocurre, y por eso es que aquellas organizaciones que buscan resolver situaciones problemáticas en el trabajo pueden convocar equipos de intervención de alguna de las corrientes institucionalistas que estamos viendo, pero lo más común es que, dada la impronta de búsqueda de la maximización de sus ganancias, sobre todo en el caso de empresas y fábricas, o de la priorización de los objetivos y resultados y metas institucionales, también inclusive en las instituciones de servicio, eh, tienen más en general tendencia a convocar eh, analistas del ámbito organizacional de estilo o tipo lo que llamamos managerial, una línea más sajona, a diferencia de la francesa, y que más allá de actuales ayornamientos también de estas corrientes que consideran la voz de los trabajadores, el fin último es contribuir a una mayor productividad con el menor conflicto posible, dejando en general en segundo plano o descartando aspectos ligados al sentido del trabajo como atravesamiento sociocultural, es decir, que el trabajo considerando el trabajo como una institución en sí misma, que supone no solo aspectos materiales, como ya lo sabemos, sino también una dimensión y sobre todo simbólico-imaginaria, aspectos libidinales, fantasmáticos, es decir, que tienen un impacto en la salud física y psíquica, y en tanto socialización secundaria de la institución del trabajo, es este constructor de identidad psicosocial. En la medida que esos aspectos no se tengan en cuenta, podrá mejorar mucho la productividad, incluso disminuir el conflicto,
pero eso es algo temporalmente corto, porque en la medida que la organización no aporte a esta construcción de identidad psicosocial, nuevos conflictos seguramente comenzarán a surgir desde otros aspectos. Entonces, en este caso acá, lo institucional no es que busca evitar el conflicto, sino que a partir de esos conflictos, de las contradicciones, como decíamos, de lo no hablado, de lo que aparece oculto, de aspectos vinculados al sufrimiento y satisfacción de la tarea, respecto en momentos de reflexión sobre el trabajo, es justamente la idea para construir sentido y un trabajo que finalmente queda al servicio del ser humano y no a la inversa. Digo, estos son aspectos que no aparecen en el texto dicho así, pero que creo que les viene bien como para contextualizar y comprender un poco más eh, hacia cómo debemos un poco también leer este material. Bueno, ahora vamos a las dimensiones y como le mencionaba, las dimensiones de alguna manera están bien explicadas, también descritas y yo me quiero detener en algunos aspectos de cada una. Respecto al proyecto, es lo que mencionábamos justamente recién. En general, el proyecto lo terminan definiendo unos pocos en la que en general no participan este, los trabajadores. Por eso cuando yo le mencionaba recién de una expresión de deseo, en general cuando el proyecto ha sido creado, sea tanto del ámbito público como privado, hay un grupo de gente que crea esa organización y en general luego convoca a el resto del personal que haría falta para llevar a cabo la tarea. En una primera instancia podríamos decir que se aparece la organización social del trabajo en esto de la separación entre quienes conciben la tarea y quienes ejecutan la tarea. Quizás no es tan así ahora, pero podemos decir que en organizaciones grandes, en el origen no participan todos los miembros. Sí podemos encontrar espacios dentro de organizaciones donde, a partir del reconocimiento de la tarea de sus miembros, puedan crearse nuevas áreas que sí, que sí sean fundadas por trabajadores históricos de la institución que a partir de su experiencia y trayectoria generen nuevos dispositivos para intervenir en situaciones determinadas. Yo creo que les mencionaba en las clases pasadas, por ejemplo, eh, un área creada en un municipio respecto a violencia de género que no estaba previo en la institución originalmente y a partir de la experiencia y lo que iba surgiendo del territorio y las comunidades, tres trabajadoras sociales crearon este dispositivo muy argumentado, muy fundamentado y claramente la organización les había reconocido ese espacio a partir de sus reglas y normativas creadas por estas trabajadoras. De todas maneras, tampoco que participó toda la institución en esa área, pero ahí podemos decir que mmm, no personal jerárquico participó de la creación de un área, pero una organización completa ya es más complejo. Lo que sí puede haber, y es lo que un poco Nefa planteaba, era esta idea ideal de que se generen los canales de participación para que a medida que la organización va implementándose y evolucionando, haya participación de los distintos sectores de la organización en la actualización de este proyecto. Y ahora vamos a ver justamente esa situación en el tema de la estructura organizativa. A ver, fíjense que acá les coloco una primera instancia es el organigrama.
lo van a ver también inclusive en el tetraedro, que esto se ubicaría entonces en el vinculación con el polo de la crátesis. El primero tenía que ver con sistema nómico, normativo. Un organigrama, un ejemplo que acá les planteo, tiene que ver con esa gráfica que da cuenta de la ubicación de los sectores en la cadena de mando, podríamos decir de alguna manera, de las jerarquías, relaciones entre sectores, entre autoridades, entre equipos y áreas, se puede dibujar así. Esto sería lo formal, lo que la institución está mostrando tanto al interior como a la población destinataria. Ahora vamos a ver que esto puede ir variando. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a esto que plantea Nefa? Con Nefa. Lo que quería decirles es que Schlemenson retoma los aportes también de Lechak que tienen que ver con las investigaciones que dan cuenta que la estructura formal explícita, la que uno podría denominar la oficial al momento de crearse la organización, y la que intenta ser visibilizada hacia el exterior, como decíamos recién, como la comunidad, la población destinataria, los medios, y supuestamente al interior hacia sus trabajadores. El hecho es que al momento de su implementación de las actividades concretas va superponiéndose con aquella estructura que los miembros creen que en realidad es la organización concreta. Y esto en general empieza a producir desfasajes y tensiones por justamente estas variadas interpretaciones. Eh, Entre paréntesis, por eso nosotros cuando hacíamos las entrevistas a profesionales graduados, siempre preguntábamos por la historia y por ese organigrama, porque en general o no es conocido explícitamente o lo cuentan de la manera que lo perciben a partir de su cotidianeidad. Y muchas veces o aparece incompleto respecto al organigrama objetivo o aparece difuso. Entonces, a partir de ese conocimiento o un conocimiento parcial o lo que creen conocer, no solo es que puede estar más cerca o no del organigrama formal, sino que los trabajadores se mueven y trabajan a partir de la creencia en que es ese tipo de estructura organizativa en que tienen, que como verán, no siempre tampoco se la tiene explícita, pero se actúa así en función de esa creencia. Eh, entonces, cuando él dice la organización o la estructura presunta, no es que los trabajadores o las trabajadoras dicen esta está la estructura formal, explícita y la que nosotros creemos que es la presunta. Esto es a partir de lo que surge de un análisis. Entonces, cuando Schlemenson plantea que está la estructura presunta, es porque le pone un nombre a la investigación. Y entonces, a ver, de ahí no toma decisiones, lo percibe también en cómo se comunican, como decíamos, qué conoce de la historia, qué conoce del organigrama original, pero es lo que se da concretamente en el proceso de trabajo. Entonces, a partir de las situaciones conflictivas que se dan, cómo se da la resolución de problemas y un montón de situaciones que se dan en el trabajo. Esto implica que los miembros se hagan una idea de lo que la estructura es en relación a su tarea cotidiana. O sea, como decíamos recién, es lo que vive esa persona más allá de la estructura explícita. Eh, pero acá hay otra cuestión que por ahí no está planteada en el texto. En todo caso, la existencia de una estructura presunta no sería una, ya que también, de acuerdo a la complejidad de una organización, puede haber distintos sectores donde cada sector también conciba una estructura presunta. Quiere decir que a la estructura explícita se le pueden ir superponiendo formas de trabajo a partir de más de una estructura presunta. Y ahí ya vemos que entonces los conflictos eh, pueden ser mucho más posibles que ocurran y ahí también tendrá que ver la variedad en la atención en ellos. Eh,
Ya cuando estamos hablando de entonces la estructura existente, claramente esto supone que es develada a partir de un proceso de investigación-intervención. O sea, no es justamente la develada por los propios trabajadores, sino que es la que ellos creen. Entonces, la estructura existente es la que se genera a partir de una intervención y a partir de las voces de las autoridades y los diferentes sectores de trabajo. Eh, Como decíamos siempre, a partir no solo de lo formal, sino de la verdad vivencial de cada trabajador, de qué es lo que cree que la estructura organizativa se presenta como tal en su tarea cotidiana. Entonces, es a partir, en todo caso, de esa estructura existente, y como decíamos, que supone ya un estado de intervención, es que de esa reflexión sobre el trabajo, de las dificultades, de los aspectos que le atañen a los saberes de oficio, etcétera, etcétera, es que se podrá develar entonces cuál es la estructura requerida para esa institución. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes ven allí estas 4 categorizaciones, no es que esto se da constantemente, esto surge en la medida que se puede hacer un análisis. A lo sumo lo que puede haber en estado latente allí, que surja la explícita y la presunta, en la medida que uno en la entrevista puede ir tomando. La existente y la requerida sí o sí suponen una estancia de intervención. Y aún en los casos que efectivamente sí pueden darse estas intervenciones, no significa que de una vez y para siempre ya queden coincidiendo como ideal la estructura explícita con la estructura requerida. Obviamente que si se hace un análisis y se van tratando de articular los distintos factores que producen conflictos, es importante que esté lo más cerca posible la estructura formal que la organización supuestamente necesita para poder llevar a cabo su producto con la que es la requerida. De todas maneras, siempre se van produciendo desfasajes a partir no solo de lo que le decíamos de lo que hablaba Duró respecto a lo instituido, instituyente, institucionalización, o los grupos de interés dentro de una organización, sino que también tiene que ver con la propia evolución de la tarea, la tecnología, los nuevos saberes. Eso también necesite ser reactualizado. Lo importante es que acá sea la forma de intervención que se haya realizado, ya le queda como un saber internalizado a los trabajadores, en todo caso, de cómo seguir actualizando esa formación sin llegar a conflictos importantes. Esto es, vuelvo a decir, como el ideal y que surgirá esta posibilidad. En relación acá a lo temporal, que podemos decir que es lo que se menciona ahí el rol fijo en relación a la rotación, eh, cuando uno habla de rol, justamente si uno piensa en el organigrama, está hablando de por ahí de los sectores, de las jerarquías, de las áreas o de personal dentro de determinados equipos. Entonces se supone que aquí como tal lo plantea, el rol, póngale una jefa de servicio del área de trabajo social de un hospital, el rol como tal puede sostenerse por años, por eso se sostiene toda la vida institucional, pero es bastante probable que rote esa jefa de servicio y puede rotar por diferentes factores, porque también se ha jubilado y deja el cargo, porque por distintos conflictos o por un mejor trabajo o hacienda o tome otro cargo en la misma institución de mayor responsabilidad, mayor salario, mayores condiciones de trabajo, mayor posible satisfacción que le pueda brindar porque está más ligada a su área de interés, o también por los conflictos que lleguen a su despido. Entonces a lo que voy es que la variabilidad se da mucho más en la rotación de personal y no tanto en el rol. Lo que sí puede ocurrir, esto en general es así, es que a la variación de la persona en un cargo, lo que ocurre es que también el estilo de forma de llevar ese rol sí tiene que ver con las personas que ocupan ese cargo. Quiere decir que si el rol de jefa de servicio es llevado de tal manera, no necesariamente el mismo rol, mismo cargo, sea continuado con la misma impronta
que la persona anterior. Y esto a veces produce más dificultades o por el contrario, genera una nueva modalidad de trabajo más satisfactoria para el equipo o a veces también puede continuar de la misma manera. Pero hemos tenido, por ejemplo, nuestros trabajos de campo de estudiantes donde en algunos casos en esa historia o en esa historia del servicio se mencionaban en la época que estaba tal, esto no era de esta manera, teníamos más participación o al revés. No, porque esto quedó de la época de tal donde cuando ella hablaba nadie hablaba o por respeto o por terror. Entonces, bueno, el rol, como decimos, se sostiene, pero la variabilidad también trae aparejada estilos. Y esto también tiene que ver con lo que hablamos de considerar la subjetividad y no solo las condiciones objetivas en la tarea. Y aparte también tiene que ver muchas veces con franja etaria, personalidad, formación, la incorporación de nuevos saberes a partir de esta institución que le brinde la posibilidad también a otros de abrir el juego, generar espacios de formación continua, de asistencia a jornadas. Bueno, también todas esas características pueden dar un nuevo estilo a la conducción de ese rol. Y en relación a valga la redundancia, al tamaño de la organización en función del conocimiento mutuo, él da ahí cuáles serían los números ideales para sostener este reconocimiento mutuo. La verdad es que cuando en un proyecto se genera una organización, más todavía vinculado en lo privado, esta relación mucho no es considerada. Claro que es importante, incluso para los factores de mayor productividad de la institución, pero la realidad es que no es muy pensado esto y en realidad a partir de conflictos se puede en una intervención empezar a revisar eh, la relación entre tamaño, sectores y la cantidad de trabajadores y considerar de qué manera pueden favorecerse ese eh, reconocimiento mutuo. Obviamente que el reconocimiento mutuo en organizaciones pequeñas es mucho más cercano y la internalización, como diría Pichón Rivière, de la imagen de ese otro en uno puede ser mucho más certera. Pero si bien él lo plantea como una necesidad, y a partir de los números, la realidad es que en los proyectos institucionales de ningún tipo en general está considerado como importante este reconocimiento mutuo. Es un factor descubierto obviamente por los institucionalistas. Bueno, respecto a, continuando un poco con esto, la integración psicosocial, en una primera instancia vemos ya otro factor. Antes hablamos del tetraedro vinculado un poco también al polo ya de la fisis, un poco con el de la crátesis. Y acá ya incorporando el polo de la estructura libidinal. Y acá me gustaría detenerme en esta relación proyecto, estructura y lo impersonal. Bueno, aquí entonces, eh, por un lado, es clave, sí, entender algo que es muy interesante, que cuando los trabajadores perciben que el proyecto es difuso y la estructura confusa o que no responde a lo que aparentemente la institución ha convocado a un trabajador, es un gran generador de ansiedad y tensiones, sobre todo si se suma esto a condiciones deficientes salariales, etcétera, etcétera. Como veíamos también en la historia, en la prehistoria, los abordajes clínicos, eh, trabajos en grupos han demostrado que aquellos grupos donde los criterios para hacer determinada tarea eran confusos o la autoridad no tenía las condiciones para justamente sostener los criterios para llegar a un trabajo bien hecho en determinadas condiciones, con determinadas metas, en determinados tiempos, con determinados materiales, las tensiones aumentaban mucho. Es decir, de alguna manera ahí la conclusión era que en los espacios o grupos más de tipo democrático, donde hay eh, órdenes
explícitas, comprensibles, que quien la coordina sepa cómo explicarlas y distribuir funciones, más allá de que después se puedan abrir consensos para quién puede llevarlo a cabo, y tiene la autoridad, también un conocimiento de todo el proceso y a lo que quiere llegar, las tensiones son mucho menores que en aquellos grupos donde hay una autoridad dictatorial que por un lado sí logra o tiene claro hacia dónde llegar, pero es el estilo de conducción el que genera tensión, pero aún paradójicamente, aún más en los grupos denominados laissez-faire, es que donde nadie sabe exactamente qué tarea tiene que hacer, nadie tiene claro hacia qué objetivo llegar, en qué momento realizarlo, con qué materiales, y tiene un montón de recursos que tiene que ver cómo hace para llegar a un proyecto que no tiene claro cuál es. Las tensiones ahí con la autoridad y entre pares son elevadísimas. Eh, entonces, en esta línea, de alguna manera, es que una organización que tiene un proyecto poco claro, cambiante, eh, que se adapta inoperativamente a cada contexto y la estructura no se presenta al menos semiclara para el resto de los trabajadores, es un factor productor de ansiedades y por hecho conflictivo. Eh, digamos, en términos de Mendel, aunque vuelvo a decir, no está dicho en el texto, pero para que ustedes tengan en cuenta, en términos de Mendel, este tipo de estructuras eh, poco claras no solo no contribuyen a la integración psicosocial, sino que en esas tensiones pueden producir eh, la emergencia de relaciones de orden psicofamiliar y por ende ya las relaciones conflictivas tienen que ver más con situaciones de orden personal que vinculadas a las relaciones sociales de trabajo. Eh, que obviamente son no solo por el hecho mismo del conflicto, sino que además, estando en una organización del trabajo, son factores que producen un monto creciente de sufrimiento psíquico que se suman, en el caso del trabajo social en particular, a ya el impacto que produce en la subjetividad de la misma naturaleza del trabajo. Ustedes saben que el trabajo social en general se enfrenta a situaciones de personas, grupos, comunidades, eh, con situaciones adversas, situaciones de vulneración de derechos, volvemos a decir, abusos, gente en situación de calle, cuestiones de salud que no pueden acceder y necesitan toda una gestión para que pueda garantizar el derecho al acceso a la salud, mismo a la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Si a esa ya situación de impacto fuerte en la subjetividad que confronta de alguna manera las creencias y sentimientos del profesional, en cuanto también a los de su profesión, si le sumamos a esto estos montos de creciente sufrimiento psíquico por estos conflictos producidos por una estructura organizativa poco clara que genera incertidumbre, el sufrimiento se incrementa más. Y eso además, obviamente que tiene incidencia en, en la eficacia en el trabajo. Eh, de alguna manera, como notarán, la propuesta ahí del autor, en función de cómo trabaja la interpretación, haría creer de alguna manera que la intervención que correspondería sería, en función de lo fantasmático, la psicología institucional psicoanalítica, que es la que interpreta in situ las fantasías grupales que están incidiendo u obstaculizando la tarea a partir de lo que ocurre por ahí en la estructura y el proyecto organizacional. En el caso del sociopsicoanálisis, eh, también se considerarían aspectos psicoanalíticos, pero como ustedes saben, si hubiera una intervención desde los grupos homogéneos, esto sería trabajado por el equipo eh, en su espacio aparte de la organización y sería vuelto al grupo a partir de consignas que permitan seguir reflexionando sobre el trabajo y el tipo de vínculo que están teniendo para poder o no llevar a cabo una tarea determinada. Eh, bien, en relación a las condiciones de trabajo,
Bueno, nosotros ahora después con Julio César Nefa, que es con quien me había confundido antes, porque Schlemenson toma Elliot Jacks y Elliot Jacks en realidad fue el director de tesis de Julio Nefa, por eso mi confusión anterior de nombres. Bueno, retomo el tema de las condiciones de trabajo, si bien vamos a considerar algunos aspectos específicos, que es esta dimensión que aborda eh, Nefa, quería dejar como algunos aspectos para que tengan en cuenta. Eh, eh, Como les decía, en este texto, cuando está escrito, eh, hay que entender también que las condiciones de trabajo tienen una relación también con la historia económica y política del país. Y ahí, en este texto, todavía no aparece blanqueada esta situación. Eh, entonces, también hay que considerar que a partir de esos 90, las condiciones de trabajo, en función de lo que él plantea que deberían tener, también hay que considerar que estuvieron empezando a atravesar no solo con un avance de los derechos, sino con un retroceso de los mismos, en función de estos argumentos que les decía previamente, de bajar los costos empresariales o de las jerarquías institucionales para poder generar mayor empleo en la población. Y esto no solo ocurrió y ocurre en las organizaciones privadas, también ocurre en organizaciones estatales. Eh, Como dato, en un momento, no sé ahora, en un momento desde el Ministerio de Trabajo se planteaba todos aquellos pasos que debería tener una institución para garantizar el trabajo en blanco y un gran porcentaje de los trabajadores del Ministerio de Trabajo estaban en condiciones contractuales que eufemísticamente se decían becas o contratos temporales y era trabajo en negro, como se le dice al trabajo que no percibe derechos, ni obra social, ni antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que son renovables o no, y son fácilmente no renovables, y también con eso se esconde la condición de despido. Entonces digo, esta es una manera que también se ha ido permeando en las instituciones de trabajo privada como estatales. Y en las entrevistas que hemos hecho históricamente con los trabajadores sociales de las instituciones, marcaban la complicación que esto producía, donde había gente que en el mismo sector debía realizar un trabajo similar al de su par, cuando uno ganaba 2 y otro ganaba 3. Y sin embargo la carga horaria era la misma, la responsabilidad era la misma, pero el tipo de contratación era diferente. Unos venían por concurso, con planta permanente, y otros tenían un contrato. Lo que a veces terminaba muchas veces generando que el contratado ganaba más en dinero, si quieren salarial, de bolsillo, pero carecía de derechos. Y el resto tenía asegurado de alguna manera sus condiciones de trabajo salariales y de obra social, pero en mano recibía menos. Pero ambos estaban compelidos a realizar la misma tarea. Bueno, estas diferentes este, estructuras salariales y de contratación dentro de los mismos sectores también son productores de tensiones entre pares si no tienen la inteligencia para dar cuenta de que es una lucha en común en todo caso esa situación, y lo que hay que luchar es porque todos los trabajadores tengan garantizados sus derechos y no pelearse por quién gana más o menos, aunque esto en la tarea cotidiana se hace muchas veces difícil, porque como decíamos, frente a la naturaleza del trabajo, que alguien, además de poner su saber y su subjetividad, lleve en su bolsillo, si se quiere, la mitad que otra persona, que además quizás ingresó hace 3 meses y hay otros que están trabajando hace 10 años, genera en la cotidianidad tensiones y conflictos que pueden ser importantes. Y como tal, generadores, como decíamos antes, de ansiedades, de angustias y también de efectos en lo físico. Eh, bueno, por último, perdón, en uno más sería el sistema político, que también acá claramente nos lleva al polo de la crátesis, recordemos acá,
Entonces, partíamos del polo de la fisis, que es donde estamos centrados a partir de esta lectura de Schlemenson en primera instancia, pero ya vamos viendo que con la integración psicosocial nos acerca a la estructura libidinal, que también ahora con el sistema político nos lleva claramente al polo de la crátesis. Y también cuando mencionábamos en la estructura organizativa, tenía como una suerte de peso por un lado la fisis, pero también desde lo nómico, desde su sistema nómico, las normas institucionales, el organigrama, de alguna manera, que marca jerarquías, roles, funciones y tareas, también se acerca un poco al polo de la crátesis. Bueno, volviendo a este polo, acá lo que tengo para decir, agregando a lo que está ahí, es que este también va a ser un tema que vamos a trabajar en la próxima clase, específicamente con las diferentes formas de que se manifiesta el poder. Lo que les puedo dejar como anticipación es que el poder, hay una visión sociológica más tradicional, donde está el poder de uno sobre otro o sobre otros, donde está la relación entre opresor, oprimidos, sometedor, sometido en general, de unos pocos contra unos muchos. Pero sí también empiezan a rescatar que igual todo poder tiene una relación. Obviamente que también está dada la relación entre sometedor y sometido, pero lo que también se empieza a dar es que en determinados momentos y en determinadas condiciones, los sometidos o los que están en situación de poder minoritaria, a partir de determinadas condiciones, pueden llegar a manejar cierto poder para eh, estratégicamente mejorar su posición dentro de una organización de trabajo. Eso entonces lo veremos más adelante. La perspectiva también Foucaultiana de poder diría chocolate por la noticia, que hay gente que ejerce poder sobre otros, pero donde se manifiesta realmente el poder, o sea, donde se le pone nombre, es en los detalles de la tarea cotidiana. Por eso le habla de las capilaridades, casi una corporalización de cómo se manifiesta el poder cotidianamente, a través de lo simbólico, a través de las órdenes, a través de las relaciones, no solo con la jerarquía, sino también entre pares, en relación con la historia de cada uno, cuáles son las reglas para hacer las cosas de determinada manera. Entonces, el poder no solo se manifiesta en temas de sometimiento y castigo, sino también en cuestiones de orden cotidiana, en las relaciones, en este caso, de trabajo. Y después va a estar la versión psicosociológica planteada por Mendel, desde el sociopsicoanálisis, que es lo que complementariamente y reconociendo las perspectivas tradicionales de la sociología, incorpora que también le va a dar interés al poder sobre los actos de trabajo. O sea, frente al poder de, de lucha y de a veces llegar al extremo de que tener poder es el no hacer de la organización, como un gran poder de triunfo de las bases sobre la jerarquía, es que no se haga, que no se genere producción, lo que en general Mendel va a plantear que el poder como un acto positivo, de generador de acciones, de actos. Por eso él le da tanta importancia a los propios actos de trabajo, no solo por el tema de la producción, sino porque eso contribuye a la identidad psicosocial. Una de las críticas que van a ver que le genera Mendel a la perspectiva sociológica es que en esa lucha de poderes que llega muchas veces a, a bloquear el trabajo institucional, se toma como triunfo justamente el no trabajo, y el no trabajo lo que produce es la no posibilidad de generar relaciones sociales de trabajo y contribuir a la socialización secundaria, que es como decíamos, la identidad psicosocial. Bueno, para ir finalizando y en relación al contexto, como ya mencionábamos un poquito al principio, eh, y llevándolo al contexto actual, ¿no? Queda claro que si bien nosotros le llamamos que cuando uno habla de contexto es porque hay un texto. El texto es lo que ocurre en la organización y el contexto es lo que la está rodeando y atravesando. Entonces, que quede claro que desde la perspectiva institucional es, los relatos construidos dentro de la organización, que es el texto, tienen distintos atravesamientos, como dijimos, material, político, fantasmático y simbólico, pero que
cuando uno habla de ese contexto que incide en el texto lo que tiene de importante es la instancia singular. Quiere decir que organizaciones similares, volvemos al tema de la salud, como estamos, si bien tienen contextos muy similares, no tiene por qué ser el texto organizacional similar a una institución que en otro espacio ejerce funciones o tiene objetivos similares como producir o generar, garantizar la salud o prevenir la salud, prevenir de enfermedades a la población. Entonces siempre hay una autonomía relativa que le da la singularidad a cada institución, que es lo que justamente el análisis institucional a la psicología institucional le interesa justamente develar, eh, porque cada dispositivo y cada respuesta no es adaptable a cualquier institución. Entonces, cuando decíamos en esta pandemia, eh, cuando hablamos antes de la determinación mutua, acá claramente, es una situación muy particular, el contexto claramente determina eh, muchos de los factores de las instituciones. De hecho, la imposibilidad de que algunas puedan continuar con su tarea normalmente o como se venía realizando. Por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros también en la facultad y en cómo esto modificó muchas veces confusamente las formas de cómo llevar la cursada adelante como acompañamiento pedagógico, desde la virtualidad, cuándo se daba el comienzo de clases, cuándo no, qué herramientas incorporar, qué no, si sistema de promoción, si final directamente obligatorio. Bueno, claramente determina un contexto, lo cual no quiere decir que el texto que se construya dentro de la organización se reconstruya claramente, sino que, como decíamos al principio, cuando ese nuevo proyecto, aunque sea coyuntural, no es muy claro, puede generar confusiones en los propios miembros y en la propia población destinataria, en este caso los estudiantes. Eh, bueno, en eso lo que quería cerrar como dar cuenta de que en esta pandemia eh, tenemos algo muy particular que no es lo más cotidiano, pero que a ustedes les va a quedar más claro cómo un contexto sí marca un poco la agenda de la organización y aparte también incide en términos de orden presupuestario, incide en nombre de la cantidad de recursos disponibles, este, por ahí para una pandemia, entonces se redestinan presupuestos para obtener ahora recursos de primera necesidad que en otro momento no eran tan importantes, hablamos de respiradores determinados para ser hisopados, entonces un contexto pandémico en particular tiene una cuestión vinculada a los recursos de la organización que de acuerdo a la política institucional, y acá volvemos a lo del URO, respecto al Estado como moldeador de las instituciones, marca una redefinición de los recursos, inclusive de un mayor endeudamiento para sostener los anteriores e incorporar los actuales, y también una priorización de la atención de la salud frente a los casos de urgencia y dejar todo aquello que estaba relativamente programado o que no es urgente para otro momento de mayores posibilidades para no colapsar eh, el sistema de salud. Digo, para entender claramente como un contexto brutal, en este caso, incide y veremos hasta cuándo incide. Pero como sabemos, no solo incide en, en lo material funcional, sino que además este contexto viene a partir de la posibilidad o no de garantizar las condiciones de trabajo, mayor o menor angustia, sobre todo ahora frente a una naturaleza del trabajo mucho más compleja que claramente enfrenta con la posibilidad de contagio o eh, de muerte. Bueno, acá entonces finalizamos este apoyo de este texto. Si no lo leyeron, léanlo porque no hay muchas de las cosas que yo menciono que están en el texto, sino es como un apoyo ejemplificador en muchos casos para tratar de darle más peso a lo que Aldo Schlemenson allí plantea. Bueno, ahora en un ratito retomaremos con las condiciones y medio ambiente de trabajo que ahora sí plantea eh, Julio César Nefa. Bueno, nos estamos viendo entonces en
un ratito.